Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 18 de noviembre, día jueves. Hoy día vamos a terminar la materia y los ejercicios para el certamen. Recuerden que la fecha del certamen todavía falta por confirmar, pero lo más probable es que sea el martes 30. Esto se va a hacer como hoy día a la tarde, a más tardar, y ahí se enviaría correo para confirmar. No sé si ustedes sabrán si ese día tienen otra evaluación o no. Martes 30. Martes 30, Fabián, Gloria, Tamara. Parece que no, profe, parece. No, no tenemos nada. Ah, ya, perfecto. Entonces sería el martes 30. Veamos el ejercicio C, que dice valor absoluto de x cuadrado menos 9. El valor absoluto como tal no se puede derivar, porque no es que sea una sola función, es una función por tramos, es una forma de escribir la función. Lo que sí se puede trabajar es de esta forma. Definir cuando x cuadrado más 9 es positivo y cuando x cuadrado más 9 es negativo. Porque recordemos, el valor absoluto corresponde a la parte positiva de un número. Entonces tenemos que separar cuando x cuadrado menos 9 es mayor o igual a 0. Esto simplemente al hacer la ecuación, aplicamos raíz, y aquí nos quería que el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual a 3. O sea, si esto lo pasamos a intervalo, sería desde el menos infinito hasta el menos 3, unido, perdón, esto es cerrado, unido del 3 hasta el más infinito. Que esta sería la primera parte, sería entonces desde el menos infinito hasta el menos 3, unido del 3 hasta el más infinito. Hoy aquí se me fue de nuevo para el otro lado. Y si un número en valor absoluto es positivo, recordemos que el valor absoluto es el mismo, o sea, sería x cuadrado menos 9. Porque para cualquier número que tome yo acá, en este intervalo, siempre al evaluarlo, como mínimo va a ser 0 y de ahí hacia arriba, o sea, siempre va a ser positivo. Y el complemento de esto sería entonces el intervalo del menos 3 hasta el 3, que aquí la función es negativa, y recordemos que un número negativo, su valor absoluto es lo contrario. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 10 es igual a menos 10, que eso da 10 positivo. Entonces en este caso nos quedaría menos x cuadrado menos 9, que incluso podemos trabajarlo un poquito más, sería 9 menos x cuadrado, que es lo mismo. Y esto es lo que nosotros vamos a derivar, la función por tramos. Entonces, la derivada de esta función en los dos tramos, aquí en este caso, cuando derivemos, los intervalos van a quedar abiertos. Les voy a explicar por qué, porque en el punto 3 la función cambia, por lo tanto no vamos a poder hacer esta división general, sino que la vamos a tener que hacer por definición. Para el intervalo que está acá, del menos infinito hasta menos 3 abierto, unido del 3 hasta el más infinito abierto, la derivada de x cuadrado menos 9, aplicamos simplemente las reglas, nos quedaría 2x menos 0, o sea, simplemente 2x, y del menos 3 hasta el 3 sería simplemente 9 menos, perdón, 9, 0, sería de una constante 0, menos 2x. Esa sería como la derivada de la función a grandes rasgos. Entonces, el problema es, ¿qué sucede con la derivada en el punto 3? Como la función en 3 corresponde a una función que cambia, por un lado vamos a tener los valores, perdón, hay que ser en dos puntos, en menos 3 y en 3. Por un lado vamos a tener el x cuadrado menos 9 y por otro lado vamos a tener el
9 menos x cuadrado, vamos a tener que analizarlo. Entonces, la derivada en este y la derivada en menos 3. Para esto vamos a hacer la parte visual, para ordenarlo un poco. Menos 3 y 3. Para valores menores que menos 3, sería la función x cuadrado menos 9. Entre menos 3 y 3 sería 9 menos x cuadrado. Y para mayores que 3 sería x cuadrado menos 9. Recordemos siempre, por la izquierda del 3 sería negativo, por la derecha del 3 positivo, a la izquierda del 3 es negativo y a la derecha del 3 es positivo. Entonces, aquí vamos a tener que calcular por sus definiciones. Entonces, partamos por el 3. Tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, de f de x menos f de 3, partido x menos 3. F de 3 es 0, porque x cuadrado menos 9 es 0, entonces no hay nada que hacer. Yo quería el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Por la izquierda del 3 la función es 9 menos x cuadrado. Como ya les dije, f de 3 es 0, partido x menos 3. Esto siempre va a dar 0 partido por 0, entonces estamos obligados a factorizar. La factorización de 9 menos x cuadrado sería 3 menos x y 3 más x dividido por x menos 3. Y ahora la pregunta, ¿cómo nosotros hacemos para que se vaya el x menos 3 que está en el denominador? Porque arriba no nos apareció el x menos 3. Tenemos 3 menos x, que son lo mismo pero con los signos cambiados. ¿Qué herramienta o propiedad podríamos usar? ¿Qué podríamos usar para resolver este problema? Gloria, Tamara, Fabián. ¿Cambiar el signo? Ya, muy bien. ¿Y cómo podemos hacer eso? Porque la idea es que x menos 3 partido por 3 más x partido por x menos 3. Evidentemente, estos se van, pero ¿cómo transformo esto en esto? Bueno, para no dilatarlo más, para hacer un cambio de signo basta con factorizar por menos y que el signo menos queda afuera. Entonces así se va este y se va este. Y finalmente, entonces aquí nos quedaría la evaluación de menos 3 más 3 sería 6. O sea, la derivada en este caso sería menos 6. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero por la derecha del 3. Recuerden, si nos da que este límite es menos 6, entonces la función 6 es que es derivable en el punto 3. Si nos da otro valor, significa que la función no es derivable. Entonces f de x sería x cuadrado menos 9, menos f de 0, que nuevamente es 0, partido x menos 3. Acá sí nos queda tal cual. Y al cortar acá, nos quedaría 3 más 3, que es 6. Por lo tanto, la derivada en 3 no existe.
Porque por un lado nos dio 6 negativo y por otro lado nos dio el 6 positivo. Por lo tanto, no tiene derivada en este punto. Entonces, tarea para ustedes. Hacer la derivada en -3. Que como spoiler, no, tampoco va a ser derivable. O sea, van a llegar a exactamente los mismos valores. 6 positivo y 6 negativo. ¿Dudas, consultas? No. Y ahora a hacer el 5. Este, insisto, estaba de tarea. ¿Alguien lo hizo? ¿De los presentes? ¿Quién intentó hacer el 5? Dice, sea la función definida por lo que aparece acá, a más bx cuadrado, si el valor absoluto de x es menor o igual a 1, y 1 partido por el valor absoluto de x, si el valor absoluto de x es mayor que 1. Encontrar si existen los valores de las constantes a y b que determinen que la función f sea derivable en el punto 1. Asumo que este silencio es no, profesor, no hemos resuelto el 1. Tienen unos 10 minutitos para lo que lo traten de hacer. Yo no lo voy a resolver completo, insisto, estaba de tarea. Simplemente voy a ayudarlos un poco. Ya, no, primero, ¿quién hizo algo? Gloria, Fabián, Tamara, María. ¿Cómo se calcula la derivada de partida? Primero, siempre hay que ver si la función es continua. Pero antes de ver eso, si es continua, primero tenemos que ver, esta función está definida de esta forma. Cuando es una función por tramos. Lo más fácil para poder resolverlo es separar en realmente qué tramos son. O sea, el valor absoluto de x menor que 1, eso significa que es de -1 hasta 1, porque eso significa hacer que el valor absoluto varía entre menor que 1. Entonces, entre esos valores, la función va a ser a más bx cuadrado. Y si es mayor que 1, entonces es 1 partido por x. Y ese intervalo sería desde el menos infinito hasta el 1, unido desde el 1 hasta el más infinito. O sea, hasta el menos 1, perdón. Hasta el más infinito. Y esa función sería 1 partido por valor absoluto de x. Pero el valor absoluto de x nosotros lo vamos a tener que volver a transformar. Pero eso ya lo vamos a hacer cuando analicemos el límite cuando llegue a 1. Entonces, si es continua, entonces tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite
cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Y recordemos que para que sea continua, estos dos límites tienen que ser iguales. Por la izquierda del 1, la función es a más bx cuadrado. Por la derecha, la función es 1 partido por valor absoluto de x. Pero cerca del 1, el valor absoluto de x es el mismo x, porque recordemos que el valor absoluto cambia cuando está cerca del 0. En este caso, al estar cerca del 1, esto es lo mismo que calcular simplemente 1 partido por x. Entonces, 1 partido por 1 simplemente es 1. Y en este caso, se evalúa cuando x vale 1 y nos quedaría a más b. Entonces, para que sea continua, 1 tiene que ser igual a más b. Y ahí tendríamos nuestra primera ecuación. Y ahora, teniendo este dato, hay que trabajar la segunda parte, o sea, ver si la derivada existe o no en 1. Y aquí ya eso es lo que les dejo a ustedes. Primero hay que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x menos f de 1 partido x menos 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x menos f de 1 partido x menos 1. Por la izquierda del 1, recordemos que la función es a más bx cuadrado. Por la izquierda del 1 también la función es a más b. Y acá nos quedaría el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de f de x, que es 1 partido por x, menos el f de 1 sería 1 partido por x menos 1. Y hay que analizarlo y sacar los valores de a y b para que satisfagan la ecuación. ¿Ya? Trabajenlo ustedes y lo revisamos un ratito. Justo le iba a Seguro, decir que no estaba que grabando. con esta se nos van. Y después factorizamos por b. Y arriba nos quedaría b factor de x cuadrado menos 1. Y el x cuadrado menos 1 se tiene que factorizar para que se vaya para acá. Y acá quería 2b. No sé si la escuché mal porque igual como que lo escucho un chicharreo, pero 2b es la respuesta correcta. Y no sé si alguno ya calculó cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Me voy a dar un spoiler. Da negativo.
Mejores, ¿cuánto vale el límite? Ya, en honor al tiempo. Acá lo que hay que hacer es sumar las dos fracciones. Debería quedar así: 1 menos x partido por x. Y todo esto está partido por x menos 1. Hay que hacer más pasos. Hay que factorizar, ordenar, división de dos fracciones, lo que sea. Pero como spoiler, el resultado final es menos 1. Entonces de aquí nos quedaría la segunda ecuación, que 2b es igual a menos 1. Por lo tanto, aquí el b vale menos 1 medio. Por lo tanto, el a va a valer, vale, si pasamos para allá, sería 1 menos b. Entonces, a sería 1 menos 1 medio. O sea, a vale 3 medios. De ahí encontraríamos los dos valores que hacen que la función sea derivable en el punto 1. O sea, los valores a, que a valga menos 1 medio, perdón, que b valga menos 1 medio y que a valga 3 medios. Y eso. No sé si hay más dudas, más consultas. No. Entonces, nos veríamos a la vuelta al 30 en el certamen. Recuerden que las personas que aprueben, aprueban el ramo y ya no tendrían más clases, y las personas que reprueben, junto a las personas que aprueban el módulo 1, empezaría el módulo repetición la próxima semana, o sea, la semana del 6 de diciembre. Eso, jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos. Profesor, Ujú. ¿las notas del test están disponibles? No, todavía no. Cuando estén, las voy a enviar. Voy a mandar un correo informando. Eso. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.